El parque temático de Disney ha sido durante décadas el santuario de la niñez, el último bastión de la inocencia, donde los sueños se convierten en realidad. Sin embargo, bajo esa fachada de felicidad perpetua y canciones encantadoras, existe una historia cuidadosamente enterrada, una que Disney jamás reconocería oficialmente. Una historia tan perturbadora que durante años se prohibió su mención incluso entre los empleados de más alto rango. Corría el año 1976, cuando los ejecutivos de Walt Disney World aprobaron una iniciativa experimental, diseñada para revolucionar la experiencia de entretenimiento infantil. El proyecto, clasificado como Top Secret y conocido internamente como Proyecto Nunca Jamás, pretendía construir una isla dentro del parque, completamente dedicada al universo de Peter Pan. Pero no sería una atracción cualquiera. Los niños no solo visitarían la isla, vivirían en ella durante horas, días enteros si así lo deseaban, sin la presencia de sus padres. El concepto era, oficialmente, una experiencia inmersiva extendida, un lugar donde los niños podrían sumergirse en una simulación interactiva junto a actores profesionales que interpretarían a Peter Pan, los niños perdidos, las sirenas y los piratas. Los padres firmaban formularios de autorización y eran conducidos a zonas de descanso, mientras sus hijos eran transportados a la isla mediante barcazas temáticas, rodeados de música, humo artificial y la ilusión de estar abandonando el mundo real. La isla fue construida en el centro del lago Bay, a las afueras del parque, y fue equipada con una tecnología pionera para la época. Efectos de sonido direccionales, iluminación adaptativa y mecanismos automatizados que respondían al comportamiento infantil. Los ingenieros apodaron el sistema como el alma de Nunca Jamás, una red integrada de sensores y respuestas programadas que prometía hacer sentir a los niños que la isla tenía vida propia. Y quizás la tuvo. El proyecto Nunca Jamás abrió sus puertas discretamente en julio de 1978. No hubo campañas publicitarias, ni menciones en los mapas del parque. Era una experiencia exclusiva, accesible solo mediante invitación directa del personal. Aquellos afortunados en participar firmaban contratos de confidencialidad, convencidos de que formaban parte de una experiencia pionera. Pero casi de inmediato, comenzaron los problemas. Los actores encargados de interpretar a los personajes reportaron sensaciones inquietantes, cambios inexplicables en la iluminación, voces que salían de zonas desactivadas del sistema, objetos que cambiaban de lugar por sí solos. Algunos afirmaban haber escuchado pasos corriendo detrás de ellos cuando estaban solos. Otros decían que los niños, tras varias horas en la isla, empezaban a comportarse de forma extraña, como si olvidaran quiénes eran. En septiembre de ese año, ocurrió el primer caso oficial. Un niño de 8 años, llamado Caleb Johnson, no regresó con el grupo. Su pulsera de localización se apagó misteriosamente dentro de una caverna artificial, construida como la guarida de los niños perdidos. El personal realizó una búsqueda exhaustiva en el área, sin éxito. Revisaron las grabaciones, pero allí solo se veía a Caleb entrando a la cueva. Solo. Ningún actor, ningún otro niño lo acompañaba. Lo más inquietante es que sus compañeros negaban conocerlo. Para ellos, Caleb nunca estuvo allí. En los 6 meses siguientes, desaparecieron 9 niños más, todos en circunstancias similares. Entraban en zonas remotas de la isla y no volvían. A veces, la tecnología simplemente dejaba de funcionar. Las cámaras se apagaban. Las pulseras dejaban de emitir señales. La respuesta oficial de Disney fue cerrar temporalmente la atracción por mantenimiento técnico. La versión interna era muy diferente. Durante el cierre, un equipo de ingenieros y arqueólogos contratados en secreto comenzó a examinar la isla.
Fue entonces cuando se descubrió algo que nadie esperaba. Bajo la réplica de la guarida de Peter Pan, había una compuerta metálica camuflada bajo el suelo. No constaba en ningún plano. Requería un código antiguo para abrirse, uno que ningún programador actual conocía. Tras forzar la entrada, descendieron por una escalera de hierro oxidado y descubrieron una red de túneles que se extendía mucho más allá de la isla. No estaban hechos con los materiales modernos del parque. La piedra era vieja, cubierta de musgo y humedad. En las paredes había inscripciones talladas en una lengua muerta, una variante extinta del etrusco arcaico, que los lingüistas apenas podían descifrar. Lo que lograron traducir fue una única frase, repetida una y otra vez en las paredes, como un mantra: lo que pediste se hará realidad. Al final del túnel, encontraron una enorme cámara subterránea. Allí se extendía un lago subterráneo, con un agua tan oscura y densa que parecía absorber la luz de las linternas. Pero lo que flotaba en la superficie los dejó sin aliento. Juguetes, mochilas, ropas infantiles, gorras, zapatillas, peluches húmedos y desgastados por el tiempo. Todo pertenecía a los niños desaparecidos. Se tomó registro fotográfico. Se extrajeron muestras del agua. La reacción oficial de Disney fue inmediata. El proyecto nunca jamás fue demolido por completo. La isla fue sellada con concreto, los túneles colapsados artificialmente, y se prohibió el ingreso al área, rotulándola como zona de obras abandonada. La investigación se cerró en 1980 y los padres recibieron compensaciones millonarias a cambio de su silencio. Durante décadas, nada más se supo del lugar. Hasta que, 20 años después, en 1998, algo volvió a ocurrir. Un niño de 6 años desapareció en circunstancias extrañas dentro del parque. Su nombre era Matthew Klein. Su madre declaró que el niño había dicho que quería ir a ver a Peter Pan y a los niños perdidos. Testigos lo vieron corriendo hacia el viejo sector sellado, donde una vez estuvo la isla. Aquel terreno aún permanecía fuera del alcance del público, oculto tras cercas oxidadas, con carteles de construcción en proceso que ya nadie creía. En ese momento, ningún actor de Peter Pan estaba asignado a esa área. De hecho, no había actores trabajando allí desde el incidente original. Sin embargo, un guardia de seguridad reportó haber visto, brevemente, una silueta vestida de verde entrando por una brecha en la cerca. Cuando las autoridades del parque accedieron al lugar esa misma noche, lo que encontraron desafió toda lógica. La vegetación había crecido de forma antinatural. Donde antes había ruinas cubiertas de maleza, ahora se alzaban nuevamente las estructuras originales. El barco del capitán Garfio, el escondite de los niños perdidos, las sirenas cantando desde el lago. El agua del lago artificial brillaba tenuemente, como si alguien la hubiera encendido desde abajo. Y lo peor, se escuchaban voces, risas de niños, canciones, juegos, los sonidos que un día animaron la isla, pero nadie los estaba generando. No había altavoces funcionando. Las grabadoras estaban desconectadas desde hacía décadas. Aún así, las voces seguían ahí, como si la isla recordara cómo sonar. Los investigadores que entraron a la antigua cueva no encontraron ruinas, sino una habitación perfectamente conservada, cubierta de dibujos hechos por niños de diferentes edades. Algunos mostraban escenas de juegos, otros retrataban sombras negras y figuras encapuchadas. En una esquina, alguien había escrito con crayón rojo: «Nunca creceré, no quiero crecer». Uno de los empleados se desmayó al ver a un grupo de niños al fondo del túnel. No parecían fantasmas, no eran proyecciones, eran reales, reconocibles. Vestían la misma ropa con la que habían desaparecido hace 20 años. Tenían la misma edad, pero no respondían. No veían a los investigadores. Caminaban entre ellos, reían, jugaban
ignorándolos por completo, como si pertenecieran a otro plano. Era como si el tiempo para ellos se hubiera detenido. Y entonces apareció Peter Pan. No era un actor, no era humano. Su rostro estaba alargado como una máscara de piel tensada. Sus ojos eran grandes y vacíos, como cuencas oscuras. Su sonrisa era una línea delgada y antinatural. Caminaba con gracia, flotando a centímetros del suelo. Les habló con una voz que no parecía salir de su boca, sino de todas partes a la vez. Ustedes no son niños, no son piratas. No pueden estar aquí. El aire se congeló. Uno de los presentes intentó hablar, pero sus labios no se movieron. Todos sentían que sus cuerpos pesaban toneladas. Cuando retrocedieron, vieron a lo lejos a Matthew, el niño desaparecido ese día, corriendo hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Mamá, quiero volver. ¡Ayúdenme!». Pero justo cuando estuvo a punto de alcanzarlos, Peter Pan se interpuso. Extendió una mano esquelética, cubierta por una sombra que parecía absorber al niño. «Nunca crecerás», susurró con voz monocorde. «Quédate con nosotros para siempre». Y desaparecieron. El lugar volvió a sellarse. Disney cerró por completo esa zona del parque. A los testigos se les ofrecieron contratos de confidencialidad. 2 de ellos murieron en accidentes extraños semanas después. Uno desapareció sin dejar rastro. Pero los registros existen. Algunas grabaciones se filtraron a la Deep Web. En una de ellas, se escucha la risa distorsionada de un niño. Y, en los últimos segundos, una voz que susurra desde algún rincón oscuro. Lo que pediste se hará realidad. Hoy, el área está tapiada, cubierta por vegetación, declarada como zona no visitable. No figura en los mapas, no tiene coordenadas oficiales, pero si alguna vez visitas Disney y oyes a lo lejos una risa infantil en medio de la noche, corre. Y si un niño vestido de verde te invita a jugar, no lo sigas.